Recientemente en un estudio hemos encontrado que dentro de las mejores ciudades pequeñas para vivir en los Estados Unidos se encuentra una sola ciudad de Carolina del Norte y es la que te vamos a presentar hoy. Así que si quieres saber cuál es esa hermosa ciudad que se llama Apex, debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris, así que acompáñenme. Muchas personas deciden mudarse y vivir en las ciudades más reconocidas y grandes de los Estados Unidos, pero eso conlleva un alto costo de vida. Así que si eres de los que te gusta vivir en un lugar más tranquilo y en una ciudad pequeña, pero que además es reconocida por poseer grandes premios por su seguridad, calidad de vida y grandes oportunidades de empleo, definitivamente este video es para ti. Pues recorreremos juntos Apex, la ciudad pequeña de Carolina del Norte calificada como una de las mejores ciudades para vivir en Estados Unidos. Así que si quieres saber si esta hermosa ciudad es la ideal para ti, debes quedarte hasta el final de este video. Comencemos. Y si te preguntabas dónde se encuentra Apex, Apex se encuentra a tan solo 20 minutos de la ciudad capital, Raleigh. Es uno de los suburbios más conocidos y más cotizados de toda esta zona. Y Apex, para que tengas un dato, ha ganado muchísimos premios durante muchos años como la mejor zona para vivir. Obviamente en este video te lo vamos a presentar y te vamos a decir dónde trabajar, dónde rentar, dónde distraerte y el precio de la vida en esta ciudad y el costo de la vivienda. Y por supuesto vamos a darte un pasadito para que conozcas la ciudad. Así que quédate hasta el final de este video y acompáñanos. Bien chicos, para que tengan una idea, nos encontramos ahorita en el downtown de Apex y ahí van a notar los contrastes que tiene esta hermosa ciudad o este pequeño suburbio. Resulta que van a encontrar bastantes fuentes de empleo porque están abriendo nuevos shopping centers y también bastantes restaurantes. Así que si van a buscar trabajo en esa área, ya saben que pueden encontrar. Ahora, como pueden ver, está bastante transitado porque pueden venir a tomar obviamente su desayuno o su almuerzo, depende de la hora que vengan. Y lo que hemos notado es que hay una gran presencia de carros eléctricos, porque es que otro dato que tienen que saber de Apex es que es uno de los suburbios que tiene uno de los mejores poderes adquisitivos. ¡Oh, wow! Tank cars, and he buried them in the ground underneath there. So right now there are 2 railroad cars full of gas buried underneath that station. Bien chicos, como vieron ya esas imágenes, estuvimos hablando con un señor que a pesar de que no es nativo de Apex, nos contó una historia pues espectacular acerca de esta ciudad. Y es que anteriormente esta ciudad era conocida como la ciudad del pozo de agua. Y obviamente una de las primeras como vías ferroviarias fueron construidas aquí. Y antes de ser llamada o conocida como Apex, pues era conocida como el town del pozo de agua. Y es que por allá atrás pasaba todo el tren y obviamente tenía que pararse en aquella esquina donde estábamos parados conversando con él para recoger el agua y hacer como todo lo relacionado con el agua. Ahora también me comentó que en los años, no recuerdo exactamente el año, por ahí va a aparecer, en los años 1900 y tanto, todos estos buildings fueron construidos y que 2 de estos buildings tienen las puertas originales desde esa fecha y que a él le parece como que bastante interesante y como muy atractivo el hecho de que todos estos buildings todavía estén aquí en funcionamiento. ¿A ustedes qué les parece? La verdad es que siempre cuando vean a alguien que es de, tú sabes, de cierta edad y está interesado en lo que tú haces, como ese señor nos paró y nos preguntó que qué estamos haciendo aquí en la ciudad, que estamos grabando, le dijimos que le queríamos mostrar. Entonces él dijo, bueno, déjame decirte que si estás buscando algo interesante de saber de Apex, esto que te voy a decir es bastante interesante. Y fue cuando nos contó toda la historia de Apex. Ahora, ¿qué te pareció a ti? Bien, amigo, la verdad que la historia del señor nos contó muy interesante y muy bonita. Y miren los contrastes, ahora que son como locales antiguos que fueron reformados y ahora hay toda una cadena de restaurantes por todo esto, la vaca, allá. Sí, fíjate ahí que dice, el histórico downtown de Apex fue establecido en 1873. Tal vez esa sería una de las fechas que nos dijo el señor. Seguramente. Porque recuerden que los downtowns siempre son como la zona más antigua de la ciudad. Sí, siempre. Conservan esa esencia. Claro, esto no representa lo moderno que está la ciudad ahorita, porque para que lo sepan, y ahorita les vamos a dar los datos de trabajo, es que acá vive mucha gente que tiene mucho poder adquisitivo porque acá viven los gerentes, los managers de las empresas de tecnología, porque para que lo vayan sabiendo, Apex está en una zona industrial muy cercana también al Triangle Town Center y vemos una oficina de real estate. Y ya para ir viendo los precios de las casas, mira las casas. Ok. 875.665. Claro, estos son casas ya más modernas y obviamente algunas históricas.
Así que esos precios no se escandalicen todavía con los precios, porque hay unas zonas donde los precios son un poquito más accesibles. Bien, chicos, y vamos a hacer una pausa en este video para recordarte algo muy importante, y es que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis, y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Recuerda que también debes seguirnos por todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, para que estés al día de donde estamos grabando estos videos para ti, y también es totalmente gratis. Bien, chicos, ¿recuerdan el dato que el señor nos estaba diciendo de la estación de bomberos y la gas station? Bueno, aquí está la estación de bomberos, y ahí mismo, debajo de la estación, estaba el pump, o sea, el pozo de agua. Y acá está la estación del tren. Mira, aquí está la estación, que está representada con un tren antiguo, pero sigue funcionando, ¿oyeron? Así que si ustedes vienen de viaje y van de Kerry para Charlotte, lo más posible es que pasen por Apex, y esa es la estación de trenes. Bien, ya estando aquí en la Cámara de Comercio de Apex, déjenme darle los datos tan importantes acerca de los trabajos en esta área y, por supuesto, en las áreas alrededores, porque recuerden que se encuentra en pleno corazón de Carolina del Norte. Ahora, nosotros le hemos hecho videos acerca de los staffing, y le hemos mencionado 3 que son y están en esta área, que son el Resort MFG, Aerotech y, por supuesto, ProLogistic. Ahora, les vamos a buscar trabajo aquí literalmente en uno de esos staffing, y hemos encontrado uno acerca de, por ejemplo, mantenimiento, y están buscando trabajador de mantenimiento en el primer turno, y están pagando entre 22 y 30 dólares la hora. Hay otro por acá, control y technician de aire acondicionado, y están pagando entre 40 y 50 dólares la hora. Es decir, que si tú eres técnico en aire acondicionado o refrigeración, déjame decirles que tienen un buen target para encontrar trabajos aquí. Hay otro, porque le voy a dar obviamente 3 ejemplos, que es de construcción, y déjenme decirles que están pagando muy bien, están pagando entre 20 y 25 dólares la hora. Ahora, ustedes me dirán aquí si tal vez uno de esos trabajos sería el que ustedes están buscando y se quieren venir a mudar aquí a esta área. Ya saben que pueden encontrar muchas fuentes de trabajo. Y antes de mostrarles las casas donde ustedes van a vivir, déjenme decirles que nos vinimos a 5 minutos del downtown y encontramos este parque que está recién inaugurado, y lo mejor es que pueden venir a disfrutar de las actividades en tal vez patinetas, monopatín y, por supuesto, bicicleta, así como están estos chicos en la parte de atrás. Y exactamente en la espalda de mi camarógrafo aquí les encuentra este parque o esta cancha que puede practicar fútbol, pueden practicar, ¿cómo que se llama el otro? Lacrosse, y tal vez cualquier deporte que sea con el balón. Así que ya saben que sus niños van a tener donde distraerse aquí en Apex. Bien, chicos, y la imagen icónica de este parque es ese muñeco que tiene como ruedas en bicicleta, y está esta imagen que parece como una especie de rampa. Bueno, ahí está este parque increíble, que no solamente tiene para jugar fútbol, patinar, sino que ya también le voy a mostrar otro lugar hermosísimo que tiene. También tiene alrededor esta caminería que le da la vuelta a todo el parque, obviamente para venir a trotar, a manejar bicicleta y hacer todo tipo de actividades físicas que te van a permitir mantenerte en buena condición si vienes aquí a Apex a vivir. Y obviamente ya te vamos a mostrar otra partecita que está muy hermosa, y después de esto vamos a mostrarte dónde vas a vivir. Bien, chicos, y la otra parte que les queremos mostrar era esta, el área de parque para perritos. La verdad que es inmensa, empieza desde aquel lado derecho hasta la parte baja, que creo que termina donde está como una especie de pozo allá abajo. Es bastante grande y está dividido por secciones para diferentes tamaños de perros. O sea, hay para los grandecitos, más grandes y más grandototes. Y una parte que me parece muy especial, y especialmente para nosotros los latinos que nos encantan los deportes de contacto, como es el béisbol, que se acaba de terminar la Serie del Caribe en este momento. Bueno, chicos, aquí van a poder venir a practicar béisbol, ya que aquí en Apex está muy cerca también una de las casas de entrenamiento de los equipos de grandes ligas, chicos. Así que ya lo saben, si tu hijo practica béisbol, aquí mismo en el downtown vas a poder hacer todas esas actividades que a tu chico le encantan.
Bien, chicos, ya les mostramos dónde pueden trabajar, dónde conseguir su trabajo ideal para vivir aquí en Apex, dónde pueden tal vez comer si van al downtown, y también les mostramos unos parques donde ir a distraerte con tus hijos. Ahora te vamos a hablar de la renta, y es que hemos encontrado apartamentos desde $1,189, por supuesto, de una habitación, hasta apartamentos y casas en $3,500 con hasta 5 habitaciones. Así que definitivamente dónde vivir aquí en el área de Apex va a depender de tu presupuesto, de tu bolsillo y por supuesto del área en el que quieras vivir. Y es que también les tengo una muy buena noticia para los que vienen solos sin la familia, y es que resulta que hemos encontrado dónde alquilar cuartos también aquí en el área de Apex. Buscamos aquí en Zillow, pusimos solamente rooms y te salen habitaciones desde $575 hasta $958. Es decir, que si tú vienes solo y solamente puedes alquilar una habitación, hay también esta opción para ti. Bien, chicos, ahora hablemos del precio de la vivienda en Apex. La verdad es que no son nada económicas, pero nos pusimos a buscarle un límite de hasta $500,000 más abajo, o sea, de 500 para abajo, y conseguimos 4 opciones. Conseguimos una de $480,000, una de $350,000 y una de $440,000 de hasta 1,800 pies cuadrados. La verdad es que está muy bonita. Hay opciones. Siempre si te alejas un poquito más afuera de suburbios más costosos, obviamente vas a conseguir más opciones. Pero recuerden que al ser una de las mejores ciudades para vivir y uno de los suburbios más cotizados, los precios siempre van a ser más elevados que en otros lugares. Pero ya les estoy demostrando que hay opciones, así que ya saben, chicos, que vivir en Apex tiene un buen precio. Bien, amigos, ya tenemos el lugar donde van a trabajar o los tipos de trabajo que pueden conseguir aquí en Apex, dónde vivir, dónde ir a comer, pero ahora nos vinimos a donde ustedes van a hacer sus compras, donde se van a distraer, porque a muchos les encanta distraerse pues comprando. Y estamos aquí en este shopping center que no es un mall, ojo, sino es una caminería que se llama Beaver Creek. Si no se acuerdan el nombre, acuérdense de Justin Bieber, así tal cual, Beaver Creek, y es un shopping center que es enorme porque tiene dos partes. Una parte donde van a encontrar las ferreterías tipo Lowe's y Home Depot y además muchos restaurantes, y esta área de aquí que es donde van a encontrar las tiendas y algunos que otros restaurantes de comida rápida. Así que ya saben dónde van a comprar, dónde van a comer y pasar todo el día disfrutando de tal vez gastar un dinerito extra. Uno de los datos bastante importantes es que Apex ha recibido muchos premios, y uno de ellos ha sido por la revista Money en el 2015, porque la clasificó como el mejor lugar para vivir en los Estados Unidos. Así que si querías saber si esta ciudad había sido premiada, pues ahí tienes uno de los premios que ha recibido. Si te preguntabas qué tan segura es la ciudad de Apex, déjame decirte que es un 49% más seguro que el promedio nacional de los suburbios o urbanizaciones en los Estados Unidos. Es decir, que es bastante seguro, así que por ahí ya hay un dato menos que preocuparte si te vienes a vivir aquí a Apex. Bien, chicos, las impresiones de Apex. La verdad es que esta ciudad es muy atractiva para venir a vivir. Es súper limpia, muy segura, la gente es muy educada, todo es limpiecito, está arreglado. Todo, inclusive las escuelas aquí tienen unos buenos puntajes. No se los dijimos porque la verdad ya es muy redundante. Y si te preguntaban a qué condado pertenece al condado de Wake, que es uno de los condados más grandes de Carolina del Norte y por supuesto uno de los que tiene mejores puntuaciones en cuanto a las escuelas. Exacto. También estamos muy cerca del aeropuerto de Raleigh-Durham, ¿ok? Así que aquí ven muchas personas que son gerentes, managers de empresas, sí, de planta, mucha gente con un poder adquisitivo muy alto. No le vamos a mentir, no es tan económico, precisamente por eso es una de las mejores. Aquí en Estados Unidos siempre se maneja esa terminología de que si es bueno, es caro. Sí, de hecho yo estuve leyendo que apenas es el 2% más elevado el costo de vida comparado con el promedio nacional. O sea, tampoco es que es súper carísimo. Exacto. Como California, como Nueva York. Pero aquí sí, comúnmente cuando vas a buscar una casa, por lo menos para poner un ejemplo, siempre están por encima del $500,000 o casi el $500,000. O sea, para Carolina del Norte
y los lugares así que nosotros le hemos presentado es bastante costosito. Por ejemplo, tal vez puedes encontrar una casa de, qué sé yo, de 200 y tantos como tú estabas buscando, Exacto, casitas. pero es una de esas que son duplex y Con no es duplex tal o vez... casitas que son, pero que son viejas. Exacto, y tal vez no es la mejor zona. En general, la verdad es que Apex es hermosísimo, es tranquilo. No van a ver edificios muy altos, así. No. Aquí todos los edificios son bajiticos, porque aquí no parece que no quieren como tapar la naturaleza. La belleza natural. La belleza natural, porque Ujú. también hay muchos parques para ir a hacer ejercicio, para ir con tus niños a pasear, en bicicleta. Hay muchas zonas verdes, bellísimo. Oh, sí, estoy leyendo por ahí que dice que hacen un farmer market todos los sábados. Aquí cerca en Apex también está una zona industrial Ajá. muy conocida, pero que está expandiéndose cada día más. E inclusive a una compañía tailandesa, no, de Vietnam, Ok. de Vietnam, se llama VinFast, de carros eléctricos. Ella está abriendo su planta, está haciendo su planta aquí mismo, porque según la ley estadounidense, si tú quieres conseguir las concesiones de los $7,500, que es el beneficio que da por los taxes, Ujú. tienes que fabricar todas las piezas aquí, porque ese es el truquito que está haciendo Estados Unidos para traer Ya. las plantas aquí. Si tú quieres que los carros eléctricos de tu compañía tengan los beneficios de impuestos o esa, ¿cómo se llamaría? Regalos de taxes, pues. Sí, eso es como el... Ay, ¿cómo se Como llama? la tasa impositiva es un beneficio. Un Es un beneficio que te dan por los impuestos. O sea, vas a ahorrar $7,500 por Ujú. la adquisición de un vehículo verde. Pero las compañías tienen que garantizar que todas las piezas, hasta el último tornillito, Estén sea fabricadas. fabricado en Estados Unidos. Si no, no entre. Ahora, otro detalle bien importante es que las ciudades de Carolina del Norte, sobre todo las que están alrededor de Raleigh. Apex o de Raleigh, son bastante cercanas. Ustedes van a encontrar que está Apex y cuando cruzan tal vez 2 o 3 calles más allá van a encontrar que está Cary o que Sí. está Morrisville, o sea que es súper cerquita y por supuesto, como ya les dijimos al principio del video, apenas está a 20 minutos de la ciudad de Raleigh. Así que si ustedes quieren ir a un shopping más grande, pues simplemente les va a costar 20 minutos hasta 15 minutos ir hasta al mall de Raleigh o ir al downtown de Raleigh, que es mucho más grande. Exacto. Las impresiones de nosotros también es como para darle motivos y razones de que estén tranquilos a la hora de venir a vivir este tipo de suburbios. Exacto. Ustedes van a tener, que yo aquí, que si vivo en que si mi trabajo queda en Raleigh y vivo en Apex, ¿cómo voy a hacer? No te preocupes, No. porque eso está a pocos minutos en vehículo. Pero es que no vayan muy lejos. Nosotros vivimos en Raleigh y mi trabajo queda en En Durham. Durham. Y yo manejo diariamente entre 30 y 35 minutos y cuando hay mucho tráfico puedo llegar a manejar hasta 45 Sí, minutos, exacto. sobre todo en las tardes o después de las 7 de la mañana. Así que Yo cuando salgo a trabajar con nuestros clientes de videométrica, maneja. Se maneja. Yo tengo que, mira, aquí vamos a Wendell, vamos a, no sé, a Wayforest. Ellos están ahí. a y 10, puede 15 ser media minutos, hora, media hora, 45 o sea, muy minutos, cerquita. o sea, Sí hay transporte público, eso sí, acuérdense que hay, Sí, pero hay son autobuses. muy lentos. O sea, muy lentos no es, lo que pasa es que las distancias son muy largas. muy largas entre ciudades y hay muchas paradas. Ujú. Entonces, imagínate ir no sé, de Durham a Raleigh. Debería haber como 30 paradas. Sí han mejorado las líneas, inclusive hay un plan de hacer un metro, pero eso queda en plan. Así que chicos, las impresiones de Apex son muy buenas. Nos encanta muchísimo Apex y todas sus ciudades aledañas a Raleigh. Así que Sí. ya lo saben. Bien chicos, espero que les haya gustado este recorrido e información de una de las ciudades pequeñas mejores para vivir en los Estados Unidos y la única de aquí de Carolina del Norte, Apex. Así que espero que toda esta información sea de mucho valor. Recuerden que si alguien está buscando dónde vivir, pueden compartirle este video y por supuesto darle like y comentar para que mucha gente tenga esta información a la mano. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima.